Madre mía. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Analizando el copywriting de una determinada web. Hoy es un capítulo especial porque estamos estrenando esto, el capuchón del micrófono, así que espero que todo vaya perfectamente y además hoy de verdad espero decir cuantas más P's mejor, porque se supone que esto es para amortiguar este sonido que es un poco desagradable a la hora de escucharlo. Entonces, como este vídeo es un poco el conejillo de Indias, ya veremos qué tal funciona. Además, como siempre en los análisis de copywriting, digo que aquí a mi izquierda tengo la chuleta en el iPad para ir apuntando y para ir viendo las notas que he ido tomando a lo largo del análisis de esta página que hoy te quiero enseñar. A diferencia de otros momentos en los que hemos estudiado toda la página en sí, en este caso me he querido centrar únicamente en el apartado de Sobre mí de la web de Jaime Rodríguez de Santiago. Una web que, por cierto, que me ha encantado, un Sobre mí que me vuelve loco y que cuando alguien me pregunta cómo puedes construir un buen Sobre mí, siempre me refiero a este. Pero bueno, vamos a empezar un poquitín a ponernos en contexto. Este Sobre mí me parece uno de los más interesantes que he encontrado nunca, porque Jaime Rodríguez de Santiago sabe utilizar las historias, la narrativa y todas estas técnicas para conectar con el lector. Yo desde el primer momento en el que leí este Sobre mí ya estaba totalmente prendado de su historia. De hecho, te dejaré en las notas del programa el enlace para que puedas ir tú también y mirarlo, porque en este análisis no lo vamos a leer paso a paso, voy a cerrar esto de aquí de la descarga, sino que lo que voy a hacer es simplemente ir analizando las partes que me parezcan más importantes. Vamos a seguir en contexto. Jaime Rodríguez de Santiago ha sido durante mucho tiempo el CEO de BlaBlaCar en España, Portugal y en Alemania, o el director de operaciones, no sé exactamente, creo que era CEO. Sin embargo, desde hace un poco he leído que ha dejado este puesto para marcharse a dirigir MyTaxi. Lo digo porque en este texto se ve que todavía no está actualizado y sigue referenciando a BlaBlaCar, pero bueno, son detallitos que tampoco vamos a tenerlo en cuenta, aunque sí es importante que siempre que tengamos un Sobre mí en la página web lo tengamos actualizado para que cualquiera que nos encuentre no sienta que a lo mejor una noticia que acaba de ver sobre nosotros en alguna página pues es errónea o cualquier circunstancia. Además, yo le conozco porque tiene un podcast que se llama Kaizen, que alguna vez lo he comentado en Instagram o en Twitter, que si no me sigues puedes hacerlo, que cada día intento dar consejos sobre copywriting, storytelling y sobre escritura, en el que trata el tema del desarrollo personal, cómo ser mejor, etcétera, cómo ser mejor profesional y mejor persona. Y te digo que es uno de mis podcasts favoritos y que lo disfruto una barbaridad. Ya centrándonos en el Sobre mí, te estarás preguntando qué hay que destacar. Pues mira, lo primero que quiero decir es que hay dos tipos de Sobre mí en su web. Si vas aquí, lo descubrirás. Uno que es mi historia, que está en la que estamos, y otro que pone bio para medios y conferencias, que ahora iremos aquí. La que vamos a analizar en este vídeo es mi historia, este Sobre mí tan interesante, tan creativo y tan efectivo que ha creado, y el otro básicamente es uno que tiene para mandárselo a empresas y a ponencias y a sitios donde le tengan que conocer de manera seria, pues para no mandarle su historia graciosa. A mí me parece que la historia graciosa es mucho más efectiva. De hecho, algunas veces me preguntáis y me pregunta mucha gente, oye, a la hora de crear un texto, ¿qué es mejor, que sea serio o que sea divertido? Y yo siempre pienso que salvo que la seriedad sea exigida por el tipo de negocio, por el tipo de texto que estamos creando, siempre abogaría de primeras por un texto divertido. Creo que el humor es una de las grandes herramientas que tenemos los copies y una de las grandes pasiones que tenemos los seres humanos, entonces pues apetece utilizarlo en este sentido. Así que bueno, ahora que ya está todo eso más o menos claro, te quiero decir que creo que es interesante que cada uno tengamos también un pequeño copy, un pequeño Sobre mí reducido, que podamos enviarlo directamente sin pensarlo, aunque también en función de dónde lo enviemos, pues puede ser de una manera u otra, ¿no? Lo podemos adaptar, la flexibilidad siempre es un punto. Vamos a empezar con el texto. Para empezar quiero señalar lo único negativo que yo he encontrado en todo esto, y es que no hay negritas. Y claro, en un texto en una página web que leemos, pues eso, escaneando la información de izquierda a derecha, en diagonal, etcétera, pues al final me falta una serie de palabras en negritas que me guíen a lo largo de la lectura, que me digan, vale, esta es la parte más importante del primer texto, esta del segundo, que podemos ver aquí, etcétera y etcétera, ¿no? Tengo la sensación de que todo es muy plano y es como cuando haces una ponencia, realizas una ponencia y hablas todo el rato así sin cambiar el tono de voz.
al final el público se te duerme, ¿no? Y cuando escribimos al final estamos colocando nuestro texto en una pantalla y cuando alguien lee este texto lo está leyendo en su cabeza y las negritas, las cursivas, las exclamaciones, las puntuaciones ayudan a esa persona que nos está leyendo en su cabeza a estructurar la información de una manera que le permita conocer, ostras, pues esto es lo otro y a jugar con los tonos. Así que esto es lo único que quiero señalar en modo negativo, pero bueno, en general me ha gustado mucho. Vamos ya con lo que es el contenido en sí. El primer párrafo es uno de los más interesantes que hemos analizado en un análisis de copywriting en esta página web. Comienza con un in media res. ¿Qué es esto? Es un recurso literario, un recurso de storytelling para contar una historia en la cual en vez de comenzar por el principio una narración, que vamos a ver que todo este sobre mí tiene un aspecto muy importante narrativo, dejando a un lado lo que es la autopromoción, incluso dejando a un lado lo que podría ser vender su propio podcast, y se centra en contar su historia, en cómo ha llegado hasta la creación del mismo. Un in media res tiene una facultad muy importante y es que con un in media res consigues captar la atención de manera directa del lector. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás acostumbrado a ir de izquierda a derecha, de principio a final, y cuando te sueltan en una marabunta, de información que no sabes cómo entenderla, automáticamente te centras en decir, ostras, me están contando algo importante, quiero saber qué me están contando. Otro aspecto muy importante de este primer párrafo es que Jaime juega muchísimo con el humor. ¿Qué quiere decir eso? Que hace un poquito de referencia, aunque luego veremos que este humor es la consecuencia de un trayecto, de una etapa oscura de su vida, y bueno, lo que hace es, se mete consigo mismo, se burla de sí mismo, con la idea de humanizarlo, de devolverlo al mismo espectro del que lo está leyendo. ¿Por qué? Porque Jaime es un gran empresario, es un gran profesional, es una persona que ha conseguido muchos hitos. Entonces tú cuando lo lees puede ser que le estés mirando a él desde un altar y tú estés en una posición menor, le veas como alguien superior a ti. Sin embargo, nosotros no queremos trabajar con gente que sea superior a nosotros, queremos trabajar con gente como nosotros. Por tanto, esa bajada a mí me parece realmente interesante. Además, te cuenta ya esa pequeña pizca de información que luego va a ser el hilo conductor de todo el sobre mí, que es que no está pasando la mejor etapa de su vida, que ha vivido un momento bastante complicado y que todo esto le ha llevado hasta aquí y que además parece que la información que nos ofrece es que no va a mejorar, aunque luego veremos que esto cambia. Y es muy interesante porque luego volverá hacia atrás y todo ese trayecto que realiza le llevará hasta este punto contándote los malos momentos por los que ha estado pasando. También me gusta mucho el uso de la metáfora, porque dice que estaba dejando un charco de agua del tamaño de un embalse a sus pies. Y ojo, luego esto tiene un sentido literal, pero cuando lo estás leyendo en un primer momento, te da la sensación que es un charco de sudor, un charco de lágrimas, un charco que surge como consecuencia de, oye, es que no me están yendo las cosas bien, necesito cambiar cosas, y que precisamente eso es como una exageración de lo que está pasando, aunque ahora veremos que no, porque ya nos vamos a este segundo párrafo. Y es que nos corta ese momento de tensión tan grande que estaba apareciendo para ofrecernos una imagen mucho más tranquila. Se vuelve a convertir en un humano con ganas y con la necesidad de conocer una nueva ciudad. ¿Por qué? Aquí sigue humanizándose. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo y él y cualquier otra persona, cuando llegamos a una ciudad nueva, como es París, que no es una ciudad cualquiera, lo que queremos es conocerla, descubrirla, saber qué hay ahí, ¿no? Y esto es precisamente lo que Jaime te muestra. Ostras, que he estado en París y que quería verla como cualquier otra persona, ¿no? Así que claro, me fui a verla, quise ver qué era lo que pasaba y todo esto. Aunque con esta narrativa que está jugando de que todos los elementos están jugando en su contra y que todo iba mal, pues dice, ostras, es que además de todo irme mal, empezó a caer un diluvio y por eso me presenté súper calado en la entrevista de trabajo y por eso le está dejando un charco lleno de agua. Me parece muy muy interesante cómo se está moviendo por todo esto. Vamos a seguir avanzando un poquitín, porque tenemos que ir viendo. Este párrafo es el siguiente que es importante, que es el que habla de la caída, del ocaso, de esa parte del viaje del héroe, que es una estrategia muy fuerte, muy importante en el storytelling, que llega un momento en esa transición del héroe en el que está a punto de morir, está a punto de fracasar, incluso quiere renunciar a absolutamente todo porque todo está jugando en su contra. El año previo para él ha sido una mierda, sí, hablando claro. Ha perdido la empresa que ha creado, no tiene trabajo, se ha dejado la vida, la piel, la salud, ha perdido a su pareja, es decir, apostó todo a una carta y le salió mal. Y además ya tiene 30 años y dice, sin trabajo, sin dinero y sin novia, y encima molestando a la persona que tengo delante, ¿no? ¿Y por qué te está contando todo esto? Porque quiere que te identifiques con él. Quiere que sepas que una persona que luego consigue lo que quiere no implica que no haya fallado a lo largo de su
vida. Que si tú has fallado, te has equivocado y has errado y te has tropezado, no te preocupes que podrás seguir hacia adelante. Y es muy interesante porque llegado a este punto, Jaime Rodríguez de Santiago ya no tenía nada que perder. Se ríe de todo el tema del agua y de la lluvia, etcétera, porque ya es todo tan frustrante y una retahíla de acontecimientos tan mala que llegadas a este momento, ¿para qué más, no? ¿Para qué seguir viendo? Y es que hay una cosa que tenemos que tener todo muy claro. Es maravilloso llegar al punto más bajo de nuestro momento porque eso significa que solo vamos a poder subir. Por ejemplo, yo trabajo como copy en una empresa también, además de trabajar por mi cuenta. Y una de las cosas más interesantes es que a veces veo los números y las cifras que hemos tenido una semana, que lo voy mirando semana a semana y mes a mes. Y cuando una semana veo que hemos caído para abajo o que incluso nos hemos pegado una hostia enorme, lo que pienso es, ostras, esto es maravilloso porque si esta semana es un rollo y ha ido todo mal y habremos hecho cosas mal y podemos mejorar. Pero esto significa que desde aquí ya solo podemos subir. Y a mí me parece una de las mentalidades más interesantes para ver todo esto. El siguiente punto es que ya empieza a verse la luz. ¿Por qué? Porque dice que han pasado 5 años desde ese momento, esa entrevista era para BlaBlaCar y hoy está al frente del negocio en España, Portugal y en Alemania, y que han ido pasando cosas maravillosas. Un storytelling que se precie no es nada si no tiene esperanza, si no tiene una posibilidad, si no tiene una oportunidad. Si todo es oscuro, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el que nos está leyendo no se va a identificar con nosotros porque él quiere la oportunidad, quiere la esperanza. Si se la quitamos, pues evidentemente va a ir todo mal. Además, después nos va contando también el secreto de su éxito. Nos dice, soy un tipo con suerte, etcétera. ¿Pero por qué? Dice, sí, tengo suerte, pero todo esto tiene un sentido, tiene una trayectoria. Y quiere decir que ha probado, ha fallado y ha aprendido. Y esa resiliencia, esa capacidad para continuar sus pasos sin rendirse ante la adversidad es precisamente lo que ha hecho que esto tenga al final un sentido. Una de las cosas que a mí más me gusta es que al final ya juega un poquito con la linealidad, ¿no? Para darte la información más normalita, de subida un poquitín y para que le conozcas, sí que se pone a jugar con una narración desde el principio hasta el momento en el que hemos llegado al principio de la historia. Te cuenta que su infancia no le fue mal, que vivió con unos hippies que eran sus padres, con todo lo que ya conlleva, que tuvo una pasión por desarrollar por la programación, que se le daba bien y que descubrió que tenía la capacidad de cambiar el mundo, de hacer algo bueno por este planeta y que era precisamente lo que quiere hacer. Pero te dice, al final la vida es curiosidad y azar. Y es una mezcla que a él le gusta porque es de esas personas a las que les gusta moverse en el caos, como si fuera Meñique en Juego de Tronos. Esto es todo lo que te quería contar sobre esta biografía, sobre mí, de Jaime Rodríguez de Santiago en su página Kaizen, acerca de este podcast tan interesante. Te vuelvo a insistir en que te recomiendo muchísimo el podcast, que de hecho lo tienes aquí, y los artículos de este blog están dedicados en exclusiva a este podcast, que es la mayor parte de su presencia en internet. Una maravilla, de verdad. Merece mucho la pena darnos una vuelta por él. Y nada más, que espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Nosotros nos veremos el pasado mañana en un nuevo vídeo hablando sobre algún tema relacionado con el marketing, que nos meteremos en profundidad, y sabes que toda la semana puedes pasarte por Copymelo para descubrir todas las herramientas que necesitas para poder contar tu historia y ser único. ¿Que quieres podcast con información clara? Los tienes. ¿Que quieres tutoriales en forma de clase a día de hoy gratuitos? Los tienes también. ¿Que quieres vídeos más divertidos en YouTube y muchos más dinámicos? Pues también lo tienes. Pero es que además en Twitter te doy pinceladas todos los días, en Instagram te regalo un consejo de 1 minuto cada noche, así que tienes todo lo que necesitas para convertir tus palabras en tu mejor herramienta de marca y de venta. Nos veremos ahora sí muy pronto en YouTube y mañana mismo en más Copymelo. Hasta entonces, teclea y vuelve a teclear.